información legal la tenemos manejada al revés y al derecho. Tenemos claro que no nos van a detener por desórdenes leves. Tenemos claro que acá hay un impedimento de una votación y por eso nos van a llevar detenidos. Eso lo tenemos absolutamente claro y la gente que está dentro del liceo aprueba eso y nos vamos a ir detenidos por esa razón. Así que vuelvo a mencionar, la gente que ingrese y quiera irse detenidos con nosotros, que ingrese ahora porque vamos a cerrar la puerta. Bueno, lo importante es que le muevan la familia. ¿Ves cómo van a hacia ahí? Señor director, yo le voy a hacer entrega una copia del requerimiento a la Intendencia, en el cual nos pide nuestro actuar, haciéndole presente obviamente que estamos en una situación de hecho, ¿cierto?, de la ocupación de esto. Reiteramos una vez más que ustedes también pueden acceder de forma voluntaria a salir, nuestra idea es que ustedes puedan entregar este colegio de forma pacífica, que los alumnos salgan, y para nosotros poder continuar nuestro trabajo, pero le hago entrega una copia para que usted se la haga saber a los alumnos. Insisto una vez más también en que es importante que lo hagan de forma voluntaria, no es nuestra intención tener que entrar en contacto con los alumnos de ninguna manera, pero si es necesario vamos a tener que entrar porque la ley en este momento nos obliga a hacerlo. Acabamos de conversar con los carabineros que vienen a hacer el desalojo. Les manifestamos nuestra sorpresa porque venían con tanta antelación, dado que las leyes de escrutinio supuestamente ponían a disposición el liceo a partir del viernes a primera hora, pero ellos dicen que están cumpliendo con órdenes de la Intendencia Metropolitana, que buscan un desalojo pacífico y que cualquier resistencia al desalojo va a ser tratada con leyes especiales que implicarían ser detenidos todos y tener supuestamente, digo supuestamente porque evidentemente esto es lo que me dijeron, 61 días de presidio. Yo personalmente tengo alguna duda respecto a eso. Evidentemente cualquier resistencia, incluso esta pacífica, porque un apoderado lo mencionó, va a ser considerada una oposición al desalojo. Por lo tanto, decidimos venir a conversar con ustedes para manifestarles que eso es lo que nos han mencionado los carabineros. Hay un buen piquete de carabineros afuera, para que ustedes lo mediten y lo piensen. No sé si me ha faltado algo en la información. De don Andrés y... La otra alternativa que dieron es que de tomar ustedes la decisión de abandonar el liceo por sus propios medios, podrían irse a sus casas, o sea, no habría detención. La única detención se procedería si es que tienen que tomarlos de donde ustedes están sentados ahora y sacarlo. El solo hecho de tener que ellos tomarlo y sacarlo ya los obliga a ellos, según la ley, a detenerlos. Está la Amanda y después la Lore. Que yo quería saber que si se manifestaron ellos diciendo que no iban a tener que llevar detenidos
ahí mencionan en algún momento que nos tienen que llevar detenidos como sea, o sea, ya sea que tengan que aplicar violencia o golpearnos, agredirnos. Se preguntó eso, en general la idea que al menos manifestaron los oficiales, que yo me imagino, para no haber una distinción con la tropa, es que no, lo que buscan ellos es una salida pacífica a esta situación y que, claro, si no hay oposición física, me refiero yo a responder golpes, seguramente los van a arrastrar y los van a subir arriba del bus y los van a llevar presos. Una resistencia pacíficamente, como nos ven ahora, por el simple hecho de que nosotros nos tomamos el colegio para evitar una elección y para ocupar nuestros espacios. Y tal como lo estamos ocupando ahora, los vamos a defender también. ¿Qué es la pregunta? Hemos decidido como estudiantes en Toma que el mediador que nos explique ese comunicado tiene que ser dirección, porque nosotros en este momento no estamos en ninguna posición de dialogar con Carabineros y bueno, que ahí tomaremos la decisión, pero yo sigo manteniendo que la opinión que se tiene en este momento como estudiantes en Toma es que vamos a hacer desalojo. ¿Tu nombre? Estamos en directo a Radio Bio Bio. Rafaela Riz. Perfecto. También acusan que fueron bastante violentos, algunas incluso fueron golpeadas en el suelo mientras las sacaban de ese establecimiento. Estaba haciendo famoso. Ahí se bonita. Comandante, debido a la lectura de la orden que envía el intendente a los estudiantes del Liceo de Salas que están en Toma, ellos han ratificado su decisión en torno a que se van a mantener pacíficamente en una cancha interior, en grupos sentados, que no van a abandonar esa determinación, que no van a oponer resistencia activa al desalojo, pero van a tener que ser retirados por Carabineros. Un grupo importante de profesores y funcionarios y apoderados del Liceo de Salas nos encontramos al interior para ser veedores de que el procedimiento, que yo creo que se va a tomar, se ajuste a derecho y no haya ninguna agresión ni ningún digamos, daño a la integridad física de nuestros estudiantes. Seguramente a muchos les costará entender a un colegio como este, pero es así. Las determinaciones de cada estamento se respetan y nosotros en este acto también estamos educando y apoyando a nuestros estudiantes. Esa es la comunicación, señor comandante. Les pido también a todos ustedes, lo mismo que han determinado los alumnos, ellos no se van a dar lujos personales, no va a haber insultos a Carabineros, no se va a establecer diálogo, es lo que me han manifestado, no va a haber ningún tipo de resistencia activa respecto al desalojo y por lo tanto ninguno de nosotros, si queremos ser consecuentes con las decisiones de esta acción política que han tomado los estudiantes del Liceo Manuel de Salas, podemos darnos tampoco ese lujo. Yo reitero por lo tanto el llamado que ellos han hecho respecto de esa determinación. Una consulta, ¿también se van a retirar voluntariamente los apoderados, los profesores? Los profesores y apoderados nos retiramos voluntariamente luego que los alumnos, supongo yo, hayan sido retirados del liceo. Los profesores, los funcionarios ni los apoderados estamos en toma en el establecimiento. Estamos acompañando a nuestros estudiantes que sí han determinado democráticamente la toma del establecimiento. Hay que tener cuidado con eso porque eso es una interpretación suya, porque la ocupación del lugar, incluso por apoderados, por profesores, en esas condiciones también puede ser constitutivo del delito. Asumiremos por lo tanto la eso es lo que quiero que le quede claro, que hay una responsabilidad que está asumiendo usted como director, tanto de la integridad física de los alumnos como del resto del personal. La integridad física entiendo que es una responsabilidad de las fuerzas policiales que van a retirar a los estudiantes y evidentemente todos los días del año, todas las horas del año soy responsable de lo que pasa en este liceo. Bien, para empezar.
Hoy, miércoles 26 de junio del presente año, como estudiantes que cursan la educación media en el Liceo Experimental Manuel de Salas, que en estos momentos se encuentra en toma, comunicamos que nos vemos en la necesidad de manifestar nuestra oposición respecto a que se facilite este establecimiento como sede de elecciones primarias, ya que consideramos que estas son la personificación de un sistema inoperante que ha regido a Chile durante décadas. Año tras año hemos sido testigos de la nula transparencia de los gobiernos que han dirigido este país y han mantenido un sistema económico neoliberal que los favorece a ellos y a su clase. Somos un país que posee recursos naturales suficientes para autosustentarse, pero debido a esta clase, los dueños del capital, quienes estancan la transparencia y humanización de una economía justa que nos favorezca a todos. Este domingo 30 de junio solo se definen dos rostros pertenecientes a supuestas mayorías, quienes a nuestro parecer representan sus intereses personales, velando por el bienestar de unos pocos. Y pese a que las propuestas políticas por parte de la concertación incluyen demandas históricas del movimiento estudiantil, no plantean una reestructuración completa y solo proponen pequeñas reformas que finalmente se conviertan en nada más que soluciones parches, sin responder las problemáticas de fondo. Nos oponemos a prestar nuestro establecimiento educacional para las elecciones primarias, las cuales fomentan un sistema electoral capcioso, como lo es el binominal. No consideramos justo ni consecuente que luego de tantos años de movilizaciones en contra de este sistema, nos transgredan nuevamente al usar un espacio que nos pertenece. Por lo tanto, estamos en nuestro legítimo derecho de hacer la ocupación de este. Hay que aclarar que el objetivo de esta toma es manifestar nuestro descontento por lo anteriormente argumentado, y en ningún caso queremos pasar a llevar a los integrantes de nuestra comunidad. Esta toma también es una expresión de unificación en un movimiento social que expresa su descontento día a día en las calles de nuestro país, manifestando así la impotencia de miles de chilenos que hemos sido pasados a llevar históricamente. Frente a esta situación, no nos quedaremos callados ni calladas, no nos marginaremos de esta realidad, más aún cuando nuestros principios e ideales son pasados a llevar en las ocupaciones electorales que se realizan elección tras elección en nuestro liceo. Es por estos motivos que hemos determinado la decisión de tomar completamente nuestros espacios. Se hace el llamado a la participación de nuestros padres, de nuestras madres, profesores y profesoras, compañeros y compañeros en esta ocupación. Se despiden atentamente estudiantes del Liceo Experimental Manuel de Salas. Jóvenes, les reitero por favor una vez más, si se quieren ir, háganlo en este momento. No es nuestra idea, ya lo he tenido, pero también tenemos que cumplir con nuestra obligación. Por favor, háganlo y se van a evitar consecuencias. Esta no es una toma como cualquier toma. Las penas de una detención por este delito es distinto, porque es una situación especial. Por lo tanto,
seguramente ustedes no le han explicado, pero esto no es una multa, en muchas situaciones es especial, por eso insistimos tanto en que ustedes por favor esto lo consideren y no nos obliguen a actuar así. Por favor háganlo en el trayecto, si ustedes lo hacen en forma voluntaria, nosotros lo dejamos salir sin ningún problema, tanto no se lo dijimos a muchos de sus padres. A lo mejor algunos están pensando que es simpático, que es todo esto, pero nosotros no queremos estar en contacto con ustedes, porque precisamente no es la idea que se produzca ningún inconveniente. Pero, de ser así, lo vamos a tener que llevar detenido, o sea, no tenemos otra alternativa. Y le insisto que seguramente no le han explicado que esta situación es distinta a una ocupación común y corriente. Esto es totalmente distinto. Esto está regido por una ley especial, y que tiene características, procedimientos y legalidades distintas. Por eso hemos tratado de agotar toda la noche sin explicarle esto. Así que por favor, considérenlo, ya cumplieron su objetivo. Y no es nuestra intención, ya lo he tenido, pero esas son las reglas del juego y creo haberle explicado bastante claro. Si alguien quiere, por favor, retirarse, no hay ningún inconveniente. ¡Vamos, compañeros! Hay que ponerle un poco más de empeño. Salimos a la calle nuevamente. La educación chilena no se vende, se defiende. Vamos, compañeros, hay que ponerle un poco más de empeño. Salimos a la calle nuevamente. La educación chilena no se vende, se defiende. Árbol de la vida sin canción, árbol de la vida sin canción, sus hojas son llanto en el viento, secas se quebraron bajo el sol. Árbol del silencio desierto, árbol del silencio desierto, las piedras esconden su olor, gimen toda junta su canción.
nació. Nunca se acordó de su dolor. Nunca se acordó cómo nació.